Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando son las 5:37, lamentablemente el reloj se echó a perder cuando Orlando anoche se echó a perder a un cuarto para las 9. Si no hubiésemos visto que el reloj estaba funcionando desde el 11 de septiembre, empezó a funcionar ese reloj. Correcto. Bueno, mi nombre es Pedro Rafael Velázquez Rodríguez, nacido aquí en Cumaná y bautizado en esa iglesia en el año 61-62. Estoy aquí frente a ustedes porque con el tiempo aprendí a amar a esta ciudad como la vida misma, ¿no? Cuando uno es padre, los que son padres y madres me van a entender más que nadie. A lo mejor las que no tienen hijos también me entienden, pero es más fácil siendo madre o tía consentidora, también es válido. Cuando uno abraza a una persona y siente de verdad lo que es el amor, cuando tú sientes que esa persona respira con tu respiración y tú respiras con la de él, eso es el amor. Lo otro es querer, lo otro es pedir, es querer. Cuando hay armonía entre dos personas, cuando hay compenetración sin hablar, eso es amor. Bueno, esta actividad nació exactamente hace como 2 semanas. Aquí más de una persona me conoce por mi actividad de fotografía, más que por ser ingeniero civil, porque una de las cosas que aprendí fue a querer a esta ciudad mirándola de sus diferentes ángulos, tomando fotografías que al principio eran todas pacharecas, porque no soy fotógrafo. Aunque el profesor Pernía me enseñó en el Sucre fotografía, él me enseñó fue revelado, y una que otra cosa de cuadrar la fotografía. Pero metiéndome en páginas como fotógrafos de Cumaná y cosas así, uno empieza a aprender, ¿no? Y con los me gusta, más los regaños por el interno, más la gente que sabe más que uno te va enseñando cómo cuadrar la fotografía o cuadrarla después que la tomas en edición. Hace 2 semanas estábamos arriba, Anjito, Roselia y yo. Me acompañaron, le pedí permiso a Anjito porque él es uno de los pocos que tiene, o el único que tiene la llave de entrada al castillo sin ser parte de la iglesia Santa Inés. Y mientras tomaba fotos, hice varias cavilaciones y les dije a ellos, cónchale, parece mentira, pero en estos 500 años, que mucha gente todavía no ha entendido, ¿no? Mucha gente no ha entendido, como la gran mayoría aquí, que nosotros somos sobrevivientes primero de una centuria. Pasamos de 1900 a 2000, 100 años. Pasamos una centuria. Pasamos también un milenio, del siglo XX al siglo XXI. Y estamos llegando a los 500 años de la primera ciudad fundada en tierra firme en el continente americano. O sea, la historia nuestra es la historia de toda América, tanto del norte como del sur. Y le hemos metido como bajo la cama, ¿no? Como que mete uno una maleta vieja llena de recuerdos de la abuela, le hemos metido así. Hasta ahorita, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como comunidad? Y Santa Roselia, vamos a hacer un conversatorio, ya que nosotros no tenemos recursos para hacer más nada. Entonces dice, bueno, es verdad, yo incluso había hablado con el padre Alexander y con el padre Sebastián, que estudiamos juntos en el Sucre. ¿Por qué no hacemos también una misa, verdad, padre? Una misa en Guayquerí. Y salta el padre y me dice que yo no tengo nada de Guayquerí, tengo el puro Cumanagoto. Bueno, la haremos en Cumanagoto, pues. Pero también vamos a hacerle algo bonito a los primeros habitantes de aquí de Cumaná, que fueron los Guayqueríes, ya será Cumanagoto. Esa historia la conoce mejor el padre Alexander que yo. Y nació esto. Empezamos a pedir favores, que si Angelina con el chinguirito que está allí, que me tomé un palito esta mañana y salí loco. Las orejas me empezaron a ponerse rojas, Nubia que hizo Ponciguema, unos dulces que están ahí bien sabrosos, y no está la amiga Rudy, que también nos brindó con bebidas calientes y también con cerecita. Hicimos este conversatorio, es una reunión de sentarnos a comer dulce, a tomar un poquito de licor y hablar, y café. Eso es todo. Después nos enteramos que Alfredo y Rumbo, y también estaba la mano de Huicho, estaba reparando el reloj, y ya el 24, día de San Rafael, lo van a inaugurar con las campanadas. Y están sucediendo cosas aquí en la ciudad que nosotros no nos hemos enterado. Incluso yo, que camino por toda la ciudad, y Rosela, que camina por San Francisco todos los días. Nos hemos ido enterando, cuidado con él. Pensé que era la maqueta. Y nos enteramos de cosas como esa, una maqueta que hizo Alfredo del Castillo, está allí, ustedes la vieron. Una maqueta que hizo el padre
en base a su lectura del año 1528, cuando Jacobo Castellón creó la Nueva Córdoba. Y así nos hemos enterado de cosas, ¿no? Y la idea de esto es que ustedes, al igual que nosotros, empecemos a conocer la ciudad, porque no podemos saber hacia dónde vamos, como decía Auguste Kant, si no sabemos de dónde venimos, nuestro pasado. No sabemos ni siquiera el rumbo, sino que llegamos, trabajamos, dormimos, salimos otra vez a trabajar, pero no sabemos hacia dónde vamos. No hay un plan de ciudad. No tenemos un plan que nos diga qué vamos a hacer como ciudad hasta ahorita. Entonces, bueno, empezamos un poquito, esperemos que sean todos los que se vayan sumando a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Por lo menos aprender la historia de Cumaná, que lleva bastante. Son 500 años de historia. Yo me imagino que aquí ninguno se sabe cuántos presidentes ha tenido Venezuela desde 1830 para acá. ¿Verdad que ninguno, verdad? Que son como 40 presidentes. Nadie se acuerda. Entonces, imagínense 100 años. Es bastante información y bueno, Roselia, si tiene algo que... Un saludo. Buenas tardes. Mi nombre es Roselia Vázquez. Para aquellas personas que no me conocen, que se encuentran aquí en estos momentos. Vivo aquí en la comunidad de San Francisco. Bueno, por aquí tenemos a unos vecinos que son los que van a acompañar el conversatorio de aquí de la comunidad de San Francisco. Aquí tenemos la señora Antón, que tiene mucho que contar de su padre, la señora Angelina Peretti, el señor Alfredo Rodríguez y la esposa, la señora Nubia Rojas. Estos señores, vengo conversando con el señor Alfredo Rodríguez desde hace mucho tiempo. Y aquí con el señor Anguito Esparragosa, que es el que está justamente aquí en Santa María de la Cabeza. Este conversatorio nosotros lo queríamos hacer era aquí arriba en la parte de lo que es Santa María de la Cabeza, para que nosotros y aquellas personas que no nos han estado allí, para que vieran en qué condiciones está Santa María de la Cabeza, y también vengan muchos visitantes a verla, en qué condiciones está. Bueno, aquí nosotros, yo soy la que ando por lo que son las calles de acá de este sector, con la parte cultural, y promoviendo acá lo que es la parte del promotor cultural de acá de este sector. Y aquí ando conversando siempre con mis vecinos. He venido haciéndole visitas a los compañeros y para ir hablando sobre las casas, el tiempo que tienen viviendo en sus casas, en qué año, en qué condiciones están. Y así me fui conversando con ellos y le propuse pues ir haciendo estos conversatorios hacia los 500 años. Y con el señor Alfredo, que hemos venido teniendo esos contactos, y allí es donde nosotros hemos venido promoviendo lo que es este conversatorio, y justamente él me estuvo diciendo que sí, porque esto era este conversatorio exclusivo para él y estos vecinos que nos encontramos en estos momentos, y otras invitaciones de otros vecinos que es un poquito problemático sacarlos de la casa, que tienen muchísimo que contar. Bueno, bienvenida aquí a Alexander Castro, y aquí al señor, ¿cómo se llama? Arturo Badaraco, bienvenido, Julio Badaraco, Antonio Julio Badaraco, Ramón Badaraco. Julio Ramón Badaraco. Aquí estaban todos invitados a este conversatorio. Bueno, empezamos con... Okay. La joven que está allá atrás es mi tía, Marixa. Ella, yo la llamo, ella es la historiadora de Chiclana. Lo que saben de Chiclana era la parte histórica, la parte de los reales aquí en Cumaná. Ella tiene toda la historia también de Chiclana. Ahí hay mucha información, ella está haciendo un libro y bueno, lo tengo yo. Lo que ella hizo lo tengo yo por allá escondido, tratando de escanearlo para ponerlo en la red. Ella me dijo que no lo hiciera porque creo que lo va a ampliar un poquito más. Entonces, toda la información de Chiclana, donde también se fueron a vivir los sucres, y creo que fue, bueno, ustedes saben la historia, don Madaraco, cómo arrasaron toda esa zona por allá, lo que era el Country Plus. Exacto. Usted sabe esa historia. Entonces, vamos a comenzar primero con la señora Antón. Póngase aquí un momentito, por favor. Oye, hasta allá.
Parece que los lentes míos le tienen miedo a la vida. Me están provocando, no sé por qué. Todavía hay gente con buenos ojos. Todavía hay gente con buenos ojos. Bueno, mira, yo no me voy a poder levantar y estar mucho tiempo por la Aló. De que por cuestiones de salud no puedo estar mucho tiempo para. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa. Para mí fue una sorpresa que Roselia fuera a mi casa a invitarme a algo como esto, porque yo casi tengo como alrededor de 18 años con esta apariencia, y casi no salgo a la calle. Entonces, y sinceramente yo les voy a decir algo. Yo casi no me he interesado con respecto a los problemas de la ciudad, de que si esto, que en el año yo no sé dónde. No, yo trato de vivir el eterno presente. Entonces, Roselia me dice, no, pero queremos que hable de su papá. Y yo, porque sabemos que fue un personaje muy importante. Y yo le dije, sí fue un personaje muy importante, pero no fue tomado en cuenta. Primero, porque mi padre era un hombre humilde. Segundo, porque no era político. Tercero, porque era un hombre rebelde. Era muy rebelde. Él no estaba viendo quién era el presidente, quién era el gobernador del estado para si es posible decirle, tú eres un ladrón porque te robaste el dinero que mandaron de la presidencia y lo metiste en un banco, y eso era para hacerle las cloacas a Cumaná. Y mi padre tuvo muchísima gente, sobre todo él se dirigía a la gente adinerada. Aquí anteriormente, según lo que yo me he dado cuenta, hasta cierto tiempo la Cámara de Comercio tenía más poder que el presidente de la República. Ahorita no, ya eso, la Cámara de Comercio, eso desapareció. Pero para aquel tiempo, la Cámara de Comercio tenía una importancia muy grande. Ellos eran prácticamente los que decían sí o no. Entonces resulta que se presenta esta situación. En primer lugar, siempre tuvo la tendencia a ser un gran periodista, pero periodista de la calle, no de estar en un escritorio, que le trajeran informaciones, o escuchándole en una radio, sino que él iba al punto donde tenía que ir. Entonces, él se mantenía en los barrios que nosotros llamamos vulgarmente barrios marginales. Entonces, él se dio cuenta de la falta que hacía la atención hacia esos barrios para aquella época, que era una época bastante atrás. Entonces, ¿qué hacía él cuando veía que venían los tiempos de lluvia y veía los ranchos metidos entre aguas verdes y los niños con sus piecitos metidos en esas aguas? Entonces él llegaba al gobernador de turno y le ponía la queja. Y le decía, mire, señor gobernador, pedía audiencia. Señor gobernador, en el Totumo la gente se está ahogando en aguas verdes. Y yo le vengo a pedirle que por favor le manden unos camiones de ripio para que esos muchachitos no se enfermen como me contaron sus madres. Entonces
yo vengo a pedirle a ver si usted puede hablar con Obras Públicas para que manden unos camiones de ripio para ver si se acaba ese problema, pues, que puede hacerle daño a esos niños. Y entonces mi padre tuvo una lucha terrible que se echó enemigos encima, tanto que cuando a él no lo escuchaban, a través del Renacimiento, que era el único periódico que había aquí en Cumaná, él hacía pasquines y los metía a medianoche por debajo de las casas y decía, fulano de tal se le entregó tanto dinero para hacer una urbanización y los tiene metidos en una cuenta. Pero ¿para qué los tiene metidos en una cuenta? Ese es un ladrón. Y entonces él le iba metiendo a todos por debajo de las puertas de las casas. Entonces por eso decía que mi padre era un periodista enamorado de su periodismo por amor al pueblo. Entonces comenzó su campaña, la campaña de él comenzó con... la campaña de él comenzó primeramente para decir algo bonito de él, o sea, agradable, que no fue pelea y broma. Entonces él hubo en el año 35 en Argentina hubo un concurso en un periódico llamado La Cruz del Sur y él pedía un cuento y él mandó el cuento, se llamaba Roraima. Yo ni soñaba nacer, ni él soñaba casarse, y él manda el cuento, lo manda y se gana el primer premio y le mandan de Argentina a Venezuela un regalo como premio, una Parker. Ustedes saben que las Parker, las plumas eran algo famoso, entonces cubierta de oro y no sé qué cosa. Él tenía eso como un dios. Eso fue su primer premio como periodista. Continúa la lucha. Cuando se mete a trabajar es cuando vienen estas luchas, estas peleas, a través del periódico, a través de la palabra. Viene un momento en que él dice, ¿hasta cuándo Cumaná tiene la gente que estar haciendo colas en una pila para poder tomar el agua, coger el agua para bañarse? Si Cumaná tiene, si el estado Sucre o Cumaná especialmente, tiene, es uno de los estados de Venezuela que tiene agua suficiente, ¿por qué tenemos nosotros que estar en una pila haciendo cola para podernos bañar? O irnos al río Manzanares a echarnos un baño. Entonces, él empezó a darle, fue al gobernador de turno, habló al presidente de esa oportunidad y todo eso, y empezó a darle, y entonces mandaron el dinero, pero no se le vio el dinero, no se vio qué hicieron con el dinero, pero entonces él hizo que lo sacaran de una cuenta, empiezan a hacerle a Cumaná el acueducto que tiene ahora. Ese acueducto todavía existe, porque eso no lo renovaron nunca, no se ocuparon más. Le ponen el acueducto, después luchan por las cloacas, porque él decía, ya basta, si tenemos el agua, ¿por qué tiene el cumanés que tener un excusado? ¿Por qué no puede tener un baño decente? Voy a luchar porque se le hagan las cloacas a Cumaná. Y las cloacas de Cumaná son estas que están ahora. Ve desde aquel tiempo que eso es desde antes de Pérez Jiménez. Cuando entra Pérez Jiménez, él se vale de la astucia, tuvo mucha astucia y conquistó a 2 gobernadores en el sentido de que simpatizó con ellos, que fue Pepe Marcano y el doctor Salazar Domínguez, y se hizo amigo de ellos.
y a ellos le iba poniendo las quejas. Mire, a Cumaná Cumaná es mi novia, tanto que mi mujer está molesta y dice que está celosa porque la mujer mía y que es Cumaná, porque yo los abandono a los muchachos, la abandono a ella y lo más importante para mí es Cumaná. Pero ¿cómo no me voy a preocupar por Cumaná si es la primogénita del continente? Y esa es la tierra que debe ser la más bella del planeta, porque es la primogénita del continente, hay que darle el valor correspondiente. Entonces se empezó como a coquetear con los gobernadores y eso, con el gobernador de turno, que fue don Pepe Marcán. Comenzó a pedir, mire, señor gobernador, aquí en Cumaná hace falta un correo, porque no es posible que los turistas vengan a un sitio que es turístico, porque nuestro pueblo es turístico, y vengan a una casa de Baret que se está cayendo. Hay que hacerle un buen edificio con la antena mejor de América. Y empezó a darle, y escrito por aquí, escrito por allá, y peleas por aquí, peleas por allá. Y llegó don Pepe Marcano y le dijo, mire, un día, llámeme, mandó a mi casa al chofer, dígale al señor Domingo Antón que pase por aquí, por la despacho, que le tengo una buena nueva. Y es cuando viene la noticia de que Pérez Jiménez había aprobado el proyecto para el correo de Cumaná. Ya habían hecho las cloacas, ya habían hecho el acueducto, ya la gente no tenía que ir a las pilas, se había mejorado eso. Entonces pasó el correo y hicieron un correo que a la hora de la verdad, si nos ponemos a ver, no es tan feo ni tan malo. Y tú ves esa antena allí que uno dice a veces, Dios mío, ¿y qué hace con tantos adelantos que hay ahorita? ¿Qué hace todo ese aparataje ahí? Bueno, para aquel tiempo era necesario. Y entonces consiguió que se le hiciera el correo. O sea, llamamos por las cloacas, acueducto, correo. Pidió después banco de sangre porque aquí la gente se moría, los niños se morían porque no había de cómo ayudarlos, porque aquí no había banco de sangre. Los complacieron y le pusieron un banco de sangre aquí en Cumaná, pero todo eso era entre el gobernador y él. ¿Quién quedaba bien ahí? El gobernador. Mi padre quedaba rezagado. Pero como él era humilde, él nunca reclamó nada, él nunca dijo, oye, un momentico, usted se pone de primero y yo, que es el que ha dado pata por ahí y que he estado haciendo las cosas. No, siempre quedaba el gobernador, como siempre, él era el autor de todo. Pero buena gente el tipo, porque se consiguieron muchas cosas. Se consigue el banco de sangre, se consigue que renueven el antituberculoso. Que eso todos los días uno veía pasar a las mamás con jarritas de agua rosada, que yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿y esa agua rosada que pasan todas las mañanas cuando yo iba a comprar la leche de vaca? Que nos criaron con leche de vaca. ¿Qué es esa agua rosada? Él me decía, esa es para los tuberculosos, esa es agua de remolacha, porque eso es bueno para los pulmones. Entonces yo aprendí eso. Ah, ese para los tuberculosos, sí. Y entonces él dijo, yo voy a conseguir que le hagan un buen antituberculoso a un edificio bueno, que haya árboles, que se le oxigenen los pulmones a todos esos tuberculosos. Pero después vino el remedio, el doctor Rodríguez, que era especialista en la materia, trajo los remedios correspondientes a los tuberculosos y no hubo más necesidad pues del mismo edificio, porque ya se podía tratar la tuberculosis, el tuberculoso podía estar en su casa, inclusive podía ir a trabajar.
pero todavía se consigue, que es los veteranos, lo que llaman los veteranos. Ese era el antituberculoso nuestro, el que mi papá luchó. Ahí tiene otra obra, y ahí tiene otra obra más. Entonces se metió con el río Manzanares. Dijo, 2 ciudades hay en el mundo, divididas por 2 ríos. No recuerdo, yo sé que una es en Madrid, España y otra es aquí en Cumaná. Madrid. Vamos a dragar el río para que ese río siempre esté abundante y no se pierda, no se seque. Lo hicieron los primeros tiempos y después no hicieron más nada. No hicieron más nada. Entonces, para no fastidiar más con tantas obras, vinieron 3 obras hermosas y grandes a Cumaná. ¿Cuál fue? Quitarle los caminos de recua que tenían entre pueblo y pueblo. Como decir, el que iba para Cumanacoa iba tú, 4, de 1 día, 2 días para poder. Le dijo, mire, don Pepe, usted me va a hacer el favor, consígame las carreteras que van a comunicar a Cumaná con toda Venezuela, porque aquí tiene que haber este es un sitio turístico y el turista tiene que tener facilidad de entrada y salida. Y entonces él le dijo, cónchale, Domingo, tú no te cansas de pedir. Y ya estaba cansado, obstinado de mi papá. Pero está bien, me estás pidiendo obras de envergadura. Ah, bueno, si tú no la pides, yo la pido, se la pido al presidente de la República. Mando una carta abierta y se la manda al presidente de la República. Viene el presidente de la República, pero le anexaron el proyecto y abren la primera carretera, que fue Cumaná-Puerto La Cruz. Y mi papá contentísimo. Concha, le van a inaugurarla, al fin nos podemos comunicar con Puerto La Cruz. Ah, pero ahora falta Cumaná-Maturín. Se consiguió Cumaná-Maturín y después se consiguió Cumaná-Carúpano. Cuando llegaron a las 3 carreteras, mi papá dijo estas palabras, pero ahora hay que ponerle un algo de bienvenida que diga a cuando llegue el turista, que llegue, que lo reciba el indio. Quiero un indio en toda la entrada de la ciudad. Y todo el mundo se rió de él, de la Cámara de Comercio. Mira, Domingo, tú estás loco. ¿Cómo van a poner? Ay, pidió el primer Hotel Cumanagoto. ¿Cómo van a poner un Hotel Cumanagoto aquí 5 estrellas? Que en una ranchería de pescadores. Y después pides un indio para que reciba a los turistas. Eso es una vergüenza. No me importa. Lo que quiero es que a Cumaná se le atienda, se le dé vida. Porque el indio va a llevar en sus manos el producto de lo que somos nosotros. Nosotros somos pescadores. Entonces llega y lo complacieron. Increíble. Le salió el proyecto Hotel Cumanagoto. Ahí está todavía. Con toda la problemática que te hayan podido tener, pero ahí está el Hotel Cumanagoto. El indio estuvo hasta hace poco, porque él llevaba un pescado en las manos, como diciéndole al turista, bienvenido, esto es lo que nosotros producimos. Y entonces buscaron, que por cierto, creo que ya se murió o todavía existe el modelo fue un cumanés fornido, pero el artista que lo esculpió le cambió un poco la cara. Pero fue un cumanés el que sirvió de modelo. Y entonces pusieron el indio allí, el Hotel Cumanagoto, 5 estrellas, y mi papá contentísimo, porque ahora sí Cumaná está teniendo todo lo que yo quiero para esta tierra que yo adoro, porque tiene todas las cosas. Ahora quiero que comiencen a hacer urbanizaciones. ¿Cuál fue la primera urbanización? Hasta donde yo conozco,
porque todo esto son recuerdos de cuando yo tenía 10, 12 años. Andrés Eloy se llamaba antes 2 de diciembre, porque esa fue la fecha en que eligieron a Pérez Jiménez. Y él dijo, vamos a ponerla 2 de diciembre. Y donde aquí existían las damas bolivarianas. Y las damas bolivarianas se encargaban de los niños, de agenciar las urbanizaciones y que se les diera casa a las personas. Y se dieron el lujo hasta de rifar una casa de la urbanización. Fíjense lo que son las cosas de la vida. Hacen la urbanización y todavía rifan una. Y se la ganó un vendedor de pescado. Y aparece en la foto él en su bicicletica. Y eso recibiendo la llave y recibiendo el documento de que esa casa era de él, porque se la sacó como premio. Entonces, la primera urbanización, y mi papá contentísimo. Organizaron después la de Caigüire, que la hicieron porque no estaba bien hecha, que por cierto, Pérez Jiménez vino a ver cómo estaban haciendo lo que él había proyectado, que se había proyectado aquí. Y entonces encontró desperfectos y hubo problemas porque parece que no lo estaban haciendo bien. No le pusieron la cantidad de cemento necesario y dijo, tírenme eso abajo y me la vuelven a hacer de nuevo, porque tiene que ser como tiene que ser para que dure muchos años. Bueno, entonces tenemos eso, y también pidió que se reformara el hospital Cumaná, y el castillo San Antonio de la Eminencia, que el castillo San Antonio de la Eminencia solamente tenía la cárcel donde estuvo Luisa Cáceres de Arismendi, allí, nada más eso, y adelante tenía un guachimán con uno que se amparaba con un zinc, 4 palos, y cuando nosotros chiquitos subíamos, o sea jóvenes, subíamos, nos encontrábamos con él y conversábamos con él, y yo le decía, mire, ¿y el castillo San Antonio es eso? Él me dice, sí, porque no le han hecho nada. Hasta ahorita no le han hecho nada. Entonces mi papá hizo la proposición de que por favor quería ver ese castillo tal cual es. Alfredito no sé si sabrá, que porque su abuelito fue por muchísimos años director del Archivo General del Estado. Y de allí se sacó el modelo del verdadero castillo, cómo era, con qué material tenía, todo el plano. Y esos planos se sacó y se reformó el castillo San Antonio. Bueno, entonces yo no lo voy a fastidiar porque ya bastante que habla, esta cotorrita ha hablado de más. Pero lo que quiero con esto es decirle que ojalá hubieran, a veces cuando yo veo las injusticias y veo tantas cosas terribles, yo he dicho esto, Padre, ni siquiera, me refiero Padre a Dios, yo digo, Padre, ni siquiera hay 4 o 5 Domingo Antón aquí en Cumaná, así Cumaná no estuviera como está, y hubiera habido un cambio. Y si a mi padre no le reconocieron nunca nada, no nos importa, porque ve tantas cosas que hizo, nos abandonó hasta nosotros casi por su gran amor que era Cumaná. ¿Y qué le dieron? Pero ni una medallita. El día que se estaba muriendo fueron las amigas mías, y al entierro, si fueron 20 personas, no fueron más. Y yo decía para mis adentros, qué tristeza, si fuera un adeco, esto estuviera lleno, la calle estuviera llena, y ya mi padre tuviera hasta una estatua, que no me nos hace falta, una estatua allá al lado de Simón Bolívar. Pero no, mi padre era un hombre humilde, nunca alardeó de nada, nunca, y una cosa que les voy a decir algo, que eso no lo sabe casi Cumaná. Mi padre estuvo preso un mes
preso por don Pepe Marcano, que a él lo llamaban Pepe Carretera, porque como mi papá pidió las 3 carreteras y pasaba mucho tiempo haciendo carretera, la gente decía, este hombre no hace más nada, sino pura carretera, este es Pepe Carretera, vamos a bautizarlo Pepe Carretera. Bueno, y entonces el mismo Pepe Carretera lo manda preso un mes. ¿Pero para qué? Para descubrir a un corrupto que había dentro de la cárcel, y él quería saber quién era y tener la moral y la base para ponerlo preso. Y mi padre se sacrifica y nos sacrifica a nosotros, que recuerdo que yo chiquita iba de la escuela, salía de la escuela a llevarle la comida a la cárcel. ¿Qué pasó? Que se descubrió quién fue el corrupto de aquella época, quién era que se estaba robando los reales y todo eso. Y él salió y cuando cumplió el mes de preso, levantó un informe a Pepe, a don Pepe, y le dijo, don Pepe, aquí está el ladrón. Y entonces, ¿es que le dijo don Pepe? Le dio las gracias. Ay, muchas gracias, por eso yo te quiero tanto. Y yo no sé qué cosa. Claro, él después le dijo, tú no tienes una muchachita chiquita por ahí, y así que yo pueda ser padrino. Entonces le dijo, sí tengo. ¿Quién está por ahí? Por ahí está, por ahí está, por ahí está. Entonces mi papá le dijo, sí, tengo una chiquita. Yo voy a ser su padrino. Yo voy a ser su padrino con mi mujer, con Misia Margarita, porque ellos eran muy respetuosos, Misia Margarita. Y Misia Margarita y él fueron los padrinos de mi hermano. Esa fue la cosa, porque él decía, cónchale, tantas cosas que se hicieron, tanto él como Salazar Domínguez, se le hizo a Cumaná, y mi padre no recibió nada, pero nada de nada. Solamente Dios sabe allá que la obra de él. Entonces quizás se me escaparon otras cosas por ahí. Hay una cosa que les voy a decir. En el mes de diciembre, un tiempo, años, él inventó una bolsa de comida para los pobres que llevaba un pan de huevo de este tamaño, no lo que hacen ahorita, sino así grandotote, un buen pan de huevo, y le ponía 2 hallacas grandes, le metía sardina, le metía 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y todo eso, se lo metía en una bolsa. El primer día que mi padre hizo eso, repartió los tickets, pero no dijo que iba a regalar, y la gente creyó que era juguete. Cuando llegó el día 23, que mi padre empieza, la gente se empezó las de Chiclana, de Caigüire, de todas esas partes de por aquí, de por acá de San Francisco, que fueron a parar a mi casa, que vieron, que preguntaron, ay, ¿qué va a regalar usted? Y él le dijo, les voy a regalar una pequeña cena navideña, porque yo sé que ustedes están pasando mucha necesidad, mucha hambre. Y yo quiero que igual que mis hijos se comen, aunque sea media yaca, yo quiero que ustedes se coman también su pedacito de yaca. Y entonces, ¡caramba! Yo creía que eran juguetes. Y le rompieron a mi papá el ticket en las narices. Y nosotros con aquella sala llena de bolsas de comida. Y yo decía, Dios de mi vida, chiquita así, yo decía, Dios de mi vida, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y mi mamá también, angustiada, porque tú sabes que las hallacas se agrían. Bueno, ¿qué pasó? Que al otro día llega la Navidad, 24, y cuando ellos se encontraron, que llegan las 7 de la noche, y que se encontraron sin nada que comer, la calle donde yo vivía se llenó de gente, y empezaron a presentar los tickets, y otros sin tickets, porque los tickets los rompieron mucho. Entonces llegué y digo, háganme una cola, me hacen el favor y me hacen una cola, que yo sí le voy a, son 1000 bolsas que tengo que repartir esta noche para ustedes, para que ustedes tengan una pequeña cena navideña y un poquito más.
Y todo el mundo contentísimo esa noche. Muchas gracias, señor Domingo, muchas gracias. Y pasaron años, ¿verdad, Angelina? Repartiendo, pues porque después nos mudamos aquí. Nosotros tenemos aquí alrededor de 64 años. Y de lo de San Francisco y lo de Miramar disfrutaron de esa bolsa. En vez de nosotros estarnos, ya yo estaba más grande, estarnos poniendo bonitas y para baile, para esto, para la otra, para Navidad, nosotros lo que estábamos era lleno de azúcar, lleno de hondo a, qué sé yo, a papel, a bicho, todo lo que estaba ahí metido ahí, a pan de huevo y todo lo demás. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, Dios mío, bendito y alabado sea, estamos haciendo una obra buena. Porque hasta ahora he sabido que muchos metían tracalería. Mire, señora Roraima, por un lado entraba mi mamá y decía, señor Domingo, mi tiquecito. Él daba mi tiquecito, pero entonces después me mandaba a mí. Y entonces yo llegaba y decía, señor Domingo, mi mamá mandó a decir que mandara mi tiquecito. Y entonces en mi casa, esa noche no había una sola bolsa, sino eran 2 bolsas. Y yo digo, ajá, así que tracaleando muchachos, pero que tracaleemos ahora, y eso es común y corriente, pues ahora que tú me lo vas a decir, después que te quedan común y corriente. En aquel tiempo cometían su tracalería, ¿no? Miren lo que es la cosa. Bueno, y nosotros tuvimos años repartiendo esas bolsas de comida. Cuando cayó el gobierno, mi padre era un ladrón. Lo sacaron hasta por la radio, porque el señor Domingo Antón es otro ladrón más. Aquí en el gobierno, el consejo municipal le daba 1000 kilos de azúcar y 1000 kilos de arroz y lo dejaba para su casa. Ese hombre estaba pálido, se puso de todo, porque ya había caído Pérez Jiménez. Entonces vinieron las pestes, a echar peste. Y yo decía, menos mal que mis vecinos saben que todas las bolsas se repartían y esa noche tenían una pequeña Navidad. Y no, por favor, no voy a hablar más porque la voz mía se me está echando a perder, las cuerdas vocales. No puede ser. Bueno, esta es la señora Roraima Antón, hablando de su papá Domingo Antón. Bueno, la señora Roraima vive aquí en la subida del Cerro de Quetepe. Gracias, señor Antón, por esta participación, que de verdad me costó un poquito sacarla de su casa. Las colinas de Quetepe. Bueno, de la plaza de Quetepe. Aquí tenemos ahora el señor Alfredo Rodríguez. Señor Alfredo Rodríguez, y luego vengo con Angelina Peretis, de aquí también del Cerro de Quetepe, de las colinas de Quetepe.